Bueno, queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos, tengan un feliz sábado. Espero que desde donde nos estén mirando estén pasando un excelente día. Me gustaría que si quieren pueden ir comentando en el chat a medida que vaya pasando, si les van surgiendo dudas, preguntas, quiero que puedan ir participando también ahí a través del chat, que nos vayan escribiendo desde dónde nos están viendo, para que podamos también unirnos con hermanos de otros países. Sabemos que esto es nuestra iglesia virtual, estamos conectados todos los sábados. Después esto se reproduce en YouTube, así que los saludamos también a la gente de YouTube. Y la idea es que podamos unirnos en un mismo sentir y bueno, darnos cuenta de que de verdad hay gente de muchos lugares del mundo aprendiendo todas estas cosas. El día de hoy vamos a aprender un poco acerca de cuál es la dieta o la nutrición que Dios ideó para el ser humano desde el principio. Y vamos a ver si es que en algún momento Dios cambió de opinión al respecto de esta dieta. Vamos a ver cuál es el objetivo de esta dieta para el ser humano y bueno, justamente la idea es que ustedes también puedan aplicarlo en su vida y darse cuenta de que esto va mucho más allá de algo que escribió una señora hace 100 años, sino que es algo totalmente bíblico. Así que bueno, saludamos por aquí a nuestras hermanas y hermanos que están conectados desde Argentina, desde Chihuahua, México, nos están diciendo por acá. La verdad es un privilegio poder participar con gente de tantos lugares del mundo y bueno, les deseo de verdad que Dios bendiga y que pueda darles el Espíritu Santo para que puedan aceptar estas verdades. Ahí está nuestra hermanita Xochitl, también desde Veracruz, desde Holanda. Es algo maravilloso ver cómo se cumple la profecía, se va cumpliendo la profecía, ¿verdad? De Apocalipsis 18, donde nos dice que la luz de este mensaje, del mensaje del cuarto ángel, brilla por sobre toda la tierra. Y cada uno de ustedes está llamado justamente a ser luz. Pero para poder ser luz, para poder brillar y para poder hacer brillar este mensaje en otros, es necesario que podamos comprender el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Es necesario que nosotros podamos internalizarlo en nuestro corazón y aplicarlo en nuestra vida diaria, porque sin esto no le voy a decir que eh, el que no entienda esto se va a perder, porque van a haber muchas personas salvas que quizás nunca supieron las grandes verdades, pero tenían eh, una buena una buena conducta conforme se lo dictaba su conciencia, ¿verdad? Y el Señor igual los va a salvar. Pero sí les voy a decir que el no entender esto a cabalidad nos pone en riesgo. Nos pone en un riesgo tremendo de ser engañados. Por lo tanto, es importante para nosotros que ya se nos han ido revelando varias cosas, varias verdades, varios temas que hemos estado estudiando, y es importantísimo que podamos tener en cuenta y siempre presente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que muchas gracias por sus saludos, queridos hermanos, también desde Jalisco, México. Bueno, gracias por sus saludos. Así que vamos a comenzar haciendo una oración para que sea el Espíritu Santo el que dirija esta reunión. Así que les voy a pedir que inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Nos inclinamos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que nos acercamos al lugar más santo que existe sobre el universo entero para rogarte una sola cosa, Señor. Queremos estar unidos en un solo espíritu. Por eso rogamos que tú puedas derramar sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de estos cuerpos que están aquí, Señor, y de estas almas que están rendidas delante de ti, humilladas. Puedas derramar tu Espíritu Santo para que podamos tener la claridad
para que podamos tener el discernimiento correcto acerca de las cosas que vamos a estudiar, Señor, y que seas tú el que dirige cada una de las palabras que salen de mi boca, Señor. Úngeme con tu Santo Espíritu y utilízame como tu instrumento santo. Todo esto te lo agradecemos, Padre, y te lo pedimos, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador, el cual murió por nosotros en la cruz, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, queridos y queridas, yo les voy a proceder a compartir la pantalla. Wow, desde Costa Rica nos ve ahí nuestra hermanita. Un abrazo, hermanita Milena, que la bendiga mucho. Va a ser utilizada también ahí en Costa Rica. Muy interesante esto y yo quiero que ustedes también puedan tenerlo en cuenta. Por eso les pedí que pusieran desde dónde nos están viendo, porque muchas veces para usted, a lo mejor que vive en México, que vive en Costa Rica, que vive en Holanda, en diferentes lugares, para usted es algo normal. Es algo de decir, ah, yo vivo aquí, no. Pero si nosotros nos ponemos a darnos cuenta de que, miren, este mensaje que viene desde España, ahora yo lo estoy replicando desde aquí de Argentina y se está replicando para muchos otros países. Entonces, usted ahora está recibiendo una responsabilidad grande. Está recibiendo una responsabilidad grande de también compartir estos mensajes con otras personas. Por eso, quiero que ustedes puedan tomar conciencia de la importancia de las reuniones que estamos teniendo, de estas clases que estamos teniendo dentro de lo que es el coaching en Reforma por Salud, para que ustedes sepan de que no es cualquier clase, no es cualquier tema que estamos tratando, no porque sea yo el que lo habla, no porque es un mensaje verdaderamente inspirado por Dios y porque Él quiere que muchas personas lo conozcan, y por eso es que Él permite que sea transmitido en muchos países a la vez, en vivo, y luego en el canal de YouTube también, para que puedan ver las repeticiones y ustedes puedan compartir la repetición con sus seres queridos, con sus seres amados. Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada, súper corto, solo 2 diapositivas. La reforma Pro Salud es la modificación de nuestro estilo de vida con el fin de mejorarlo en favor de nuestro bienestar físico, mental, social y espiritual. Y la reforma Pro Salud consta de los 8 remedios naturales, ¿verdad? Nutrición, ejercicio, agua, sol, temperancia, aire puro, descanso y confianza en Dios. Estos son los 8 remedios naturales, los cuales son la columna vertebral de la reforma Pro Salud. Y de este cambio sustancial de vida, de este cambio de hábitos, es fundamental mantener en equilibrio cada una de estas áreas. Hoy vamos a hablar un poco de la nutrición desde el punto de vista bíblico, porque bueno, yo podría hablarles de los avances científicos y de los estudios que dicen que consumir carne o proteína animal produce cáncer, y podría explayarme todo eso, pero no es el objetivo de esto. El objetivo de estas clases es poder encontrar cuál es la relación que existe entre justamente la nutrición, el ejercicio, el agua, con el mensaje que Dios nos da. Y podemos encontrar que la nutrición de Dios está desde el comienzo, desde el Edén. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén, en Génesis 2, 15, 16 nos dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, lo guardase. Es muy interesante, ¿no? Dios no creó al hombre para que estuviese ocioso. ¿Sí? Lo creó y le dijo que labrara el huerto de Edén, o sea, que tenía que trabajar en el huerto. Y luego nos dice el versículo 16 que mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Por lo tanto, tenían muchos árboles, muchas cantidades de frutos diferentes, y Dios le manda a Adán y a Eva que coman de todos los frutos, cuarto menos de uno. Sabemos que en menos de uno había uno que había sido puesto allí como señal de obediencia, como opción también para que pudiesen tomar
la decisión de obedecer o desobedecer. Sabemos que Dios no es un Dios tirano ni autoritario, sino que siempre nos deja la libertad de poder escoger el camino que nosotros queramos, si queremos obedecerlo o si queremos desobedecerlo. Siempre va a estar la opción. Luego está la dieta después de la caída, y aquí ya cambia. Primero teníamos solamente de los árboles, ¿verdad? De los frutos de los árboles era que podían comer, y la dieta después de la caída, en Génesis 3, 17 al 19 nos dice, y al hombre dijo, Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿de dónde iba a comer? De la tierra. Maldita será la tierra, con dolor comerás de ella. Por lo tanto, nos está hablando ya que iba a seguir alimentándose de la tierra, pero no solamente los frutos, sino que ¿qué más iba a consumir? Espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí nosotros tenemos claramente la indicación de Dios para Adán en cuanto a su alimentación, que es lo que iba a comer, plantas del campo, que también iba a trabajar la tierra, ¿verdad? Y además, cuando nos dice comerás el pan, en la palabra pan, si nosotros lo buscamos en la traducción del hebreo, en realidad nos está hablando acerca de granos también, no solamente del pan, sino del grano que se utiliza para hacer pan, el grano del trigo, ¿verdad? Entonces ya nos está poniendo una alimentación rica en granos, en plantas y en frutas, verduras, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con eso. Nuevamente no vemos presencia de carne, a pesar de que ya habían caído en pecado, no vemos presencia de carne en la dieta del hombre. Ahora, ¿cuál fue la dieta que Dios le dio al pueblo de Israel? Porque sabemos que después de esto, bueno, todo se pervirtió, ¿verdad? Vino el diluvio, allí también empezaron bueno, Dios les dio la opción en ese momento de poder comer de animales limpios, ¿verdad? Cuando estaban en el arca, pero después cuando ellos salieron del arca volvieron a sus hábitos de plantar, ¿verdad? De recolectar, de cultivar la tierra para poder vivir de ella. Ahora, si nosotros ponemos atención, vamos a dar cuenta que al pueblo de Israel se le dieron algunas indicaciones. ¿Sí? Dios tenía una voluntad para este pueblo. Vamos a ver cuál es. Éxodo 16. Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinai, y llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. ¿Cómo se quejaban? ¿Qué decían? Ay, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Imagínense lo que son estas declaraciones. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Interesante, ¿no? El sexto día, o sea, el día viernes, habría el doble. Y luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas, ahora diles, por la tarde tendrán
carne para comer. O sea, primero vemos en el versículo 3 y 4, se queja el pueblo de Israel y Dios les manda, ¿qué cosa? Alimento del cielo, lo que ellos llamaron el maná. Pero ellos siguieron quejándose y en el versículo 11 y 12 nos dice que siguió oyendo las quejas de los israelitas y ¿qué dijo ahora? Diles, bueno, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento. Y a la mañana siguiente, los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina, como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Éxodo 16-19, seguimos. Nos dice, entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Moisés se enojó mucho con ellos. O sea que solamente debían recoger la dosis diaria, y que eran aproximadamente 2 litros de maná, ¿verdad? De alimento que Dios enviaba del cielo, de este pan del cielo. Y si guardaban de un día para otro, se les abusanaba, empezaba a podrirse todo. Versículo 21, después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Y cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día, y esto es interesante, el sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces, todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobra. Así que, hermanos, yo quiero hacerles un paréntesis aquí porque esto es importantísimo. Cuando nosotros hablamos acerca del sábado como el día de reposo y comprendemos esta verdad en todo su marco, vemos que desde siempre, desde la creación, Dios santificó el sábado. Luego, cuando saca al pueblo de Israel, un pueblo que había estado 430 años en cautiverio, había estado ahí en ese lugar como esclavos, entonces habían olvidado por completo lo que eran los mandamientos de Dios. Muchos los seguían guardando, pero la gran mayoría se habían conformado y se habían ya mezclado con las costumbres de los egipcios, adoraban a sus dioses, trabajaban el sábado porque los obligaban a trabajar el sábado, por lo tanto ya todo esto se les había ido de la mente, se les había ido de todo lo que es su entendimiento y habían perdido el sentido de la solemnidad de este día. Pero Dios los sacó de ese lugar para santificarlos, para apartarlos de Egipto, para apartarlos de toda esa confusión, de esa Babilonia, y les dice, el sábado es un día santo, es un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Muy interesante que el día viernes recogían el doble de lo habitual. Ahora, hoy en día, muchas personas no guardan el sábado porque dicen, es que si no trabajo, no puedo comer. Es que si yo no trabajo, no tengo, o sea, dependo de mi trabajo. Dependo 100% de lo que yo trabajo y sobre todo los comerciantes. El día sábado es el día que yo más vendo. Uf, el día sábado es el día en que se me llena el local y wow, soy completamente bendecido.
Pero ahora, yo quiero preguntarte, si el sábado es un día santo y es importante para Dios que nosotros nos acordemos de Él en este día y que podamos apartarlo para Él, ¿de quién creen que viene esta gran bendición del sábado? Así es, totalmente. Viene de Satanás, obviamente, no viene de Dios. Ahora, si nosotros comprendemos, yo no hablo de todos los que no saben de esto, yo estoy hablando de ti y de mí, que conocemos estas verdades, que se nos están dando a conocer y que estamos teniendo conciencia de esto. Ahora ya no podemos decir, ah, no, a mí nadie me dijo. ¿Verdad? Ahora ya sabemos, entonces, ahora sabiendo estas verdades, podemos decir, aún así, pero ¿cómo voy a entonces alimentar a mi familia? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, ¿qué sucedía el día viernes, el sexto día? Dios le enviaba el doble de maná para que el sábado no le faltase. Y aquí vemos dos cosas importantes. Vemos que Dios se preocupa por nosotros y no nos va a dejar desamparados y que nos ha dado 6 días para que nosotros podamos trabajar de domingo a viernes y que sobre todo el viernes Él nos da el doble de alimento, tanto físico como espiritual, para poder estar preparados para recibir el sábado. Por eso es importante que nosotros podamos tener esa conciencia y prepararnos completamente para el sábado. Más allá de llevarlo al lado extremista fariseo, de decir, no voy a dar 10.000 pasos porque si doy un paso más voy a ser condenado al infierno. No, no se trata de eso, sino que se trata de justamente la voluntad de Dios al respecto de este día, es que podamos apartarlo como un día especial. Y bueno, aquí vamos a ver algunas citas de Elena White respecto del tema de la alimentación. El régimen alimentario modifica el carácter y activa la mente. El estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente con la salud de los órganos digestivos. Por regla general, el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto porque sabía que ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. A fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos y les dio alimento de ángeles, maná del cielo. Interesante, ¿verdad? Interesante. Vamos a ver cosas más interesantes al respecto. Bueno, Dios les había dicho que no salieran a recoger, ¿verdad?, alimento en sábado, que recogieran el doble el viernes. ¿Qué pasó? Versículo 27. Aún así, como somos nosotros de desobedientes, ¿no? Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Y hoy la pregunta aplica también para nosotros. ¿Hasta cuándo mi pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones, expresados en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, en el cuarto mandamiento específicamente, porque estamos hablando de eso, ¿verdad? Nos negamos voluntariamente a obedecer. Tienen que entender, y miren el versículo 29, qué interesante, tienen que entender que el día de descanso es una carga para el hombre. No, no, no dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? El día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Es un regalo, hermanos, mis amigos, mis amigas. El día sábado es un regalo para nosotros. Para que de toda la semana de trabajo, de 6 días de estar meta que meta trabajando, podamos tener un día para que podamos dedicarnos a la comunión con Dios plena, apartarnos de los negocios del mundo, a elevar nuestra mente hacia Dios, que podamos ayudar al necesitado, que podamos descansar en Cristo. Ya, por eso, dice aquí, Él les provee, o sea, Dios les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días, el día de descanso,
Todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día, pero no salgas a ganarte el pan de cada día en el séptimo día. Esto es lo que nos está diciendo también simbólicamente. A ver, no es una imposición que yo te estoy diciendo. Es simplemente si tú quieres verdaderamente la bendición de Dios en todo ámbito de tu vida y quieres hacer las cosas como Dios manda, pídele a Dios primeramente que te dé la fe y lee su palabra para poder tener fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces ponte en contacto con la palabra de Dios, lee, escudriña, busca, aprende, pregunta, para que de esa manera tu corazón, tu mente y tu vida sean una vida de una fe activa, para que cuando llegue el momento de la prueba y de decidir por Cristo, podamos decidir llenos de fe y decir, voy a hacer esto porque Dios proveerá. Voy a hacer esto y voy a obedecer al mandato de Dios y no me voy a preocupar si me falta mañana, porque Dios va a proveerme el doble. Te pido a Dios que me des un trabajo en donde pueda guardar el sábado, que me des la oportunidad de vivir de una manera correcta delante de ti, que no le falte nada a mi familia, porque yo voy a guardar el sábado. Entonces nosotros al guardar el sábado, el Señor ve que nosotros vamos en serio, que nosotros verdaderamente queremos hacer su voluntad. Y el Señor abre las ventanas de sus cielos y derrama sobre nosotros bendición hasta que sobreabunda. Pero debe haber fe y no debemos hacerlo para probar y decir, ah, bueno, hoy día no voy a trabajar, así que más te vale que me mande lo que necesito. Y va a llegar el momento y tal vez vas a pasar aflicción, porque Satanás siempre va a estar ahí en la oposición. No creas que cuando quieras hacer la voluntad de Dios va a estar todo tranquilo. Si no, pregúntale a Pablo, si no, pregúntale a Pedro, si no, pregúntale a todos los mártires del siglo pasado, ¿verdad? Bueno, de los siglos pasados. Si no, pregúntale a Martín Lutero, si no, pregúntale a Juan Hus, a Jerónimo, si no, pregúntale a Juan Calvino. Cada uno de ellos hizo sacrificios por la verdad. Muchos fueron llevados a la muerte por creer lo que creían. Otros fueron perseguidos, torturados por creer y hacer la voluntad de Dios. Ahora, a nosotros no nos espera cosa diferente en el futuro. La historia se va a repetir. Por ahora también somos sometidos a aflicciones, a pruebas, para que nosotros podamos ser perfeccionados en carácter y para que nuestra fe pueda dar fruto. Entonces los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla del cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Qué rico, ¿verdad? Otra cita de Elena de White de Patriarcas y Profetas, que nos dice algo muy interesante. Dios requiere que hoy su santo día se observe tan sagradamente como en el tiempo de Israel. El mandamiento que se dio a los hebreos debe ser considerado por todos los cristianos como una orden de parte de Dios para ellos. El día anterior al sábado debe ser un día de preparación a fin de que todo esté listo para sus horas sagradas. En ningún caso debemos permitir que nuestros negocios ocupen el tiempo sagrado. Dios ha mandado que se atienda a los que sufren y a los enfermos. Para los que dicen, ah, pero Jesús trabajó el sábado. Claro, pero ¿cuál era el trabajo de Jesús? ¿En qué trabajó? Sanando, ¿verdad? Sanando, ayudando a los demás. ¿Y ese es un trabajo de beneficio propio? Es un trabajo para beneficio del prójimo. Ahora, si nosotros nos justificamos detrás, ah, Jesús trabajó, por lo tanto yo trabajo y voy a atender mi negocio. Atiendes tu negocio. ¿Ese dinero que tú recibes es para beneficio propio o para beneficio del prójimo? Ahí es donde está la diferencia entre el trabajo que nosotros consideramos trabajo y el trabajo que hacía nuestro Salvador. El trabajo que hacía nuestro Salvador era de 24 horas para el reino de Dios. Él trabajaba como un fiel ministro de Dios el 100% del tiempo.
Dios ha mandado que se atienda a los que sufren y a los enfermos. El trabajo necesario para darles bienestar es una obra de misericordia y no es una violación del sábado. Pero todo trabajo innecesario debe evitarse. Muchos, por descuido, postergan hasta el inicio del sábado cosas pequeñas que pudieron haberse hecho en el día de preparación. Esto no debe ocurrir. El trabajo que no se hizo desde el principio del sábado, perdón, antes del principio del sábado, debe quedar sin hacerse hasta que pase ese día. Si hubo alguna declaración de impuestos, algo que no pudiste hacer en los 6 días que pasaron anteriormente y llegó el sábado y no lo hiciste, bueno, lo hago rápido, si es cortito. Bueno, nos está diciendo que debemos dejar sin hacer esa actividad hasta que pase el día sábado. ¿Por qué? No porque sea, algo, sea salvación por obras, sino miren a qué nos va a llevar mentalmente nosotros dejamos esa actividad para el día domingo. Que nos dice que este procedimiento fortalecería la memoria de los olvidadizos y los ayudaría a realizar sus tareas en los 6 días de trabajo. No te va a volver a pasar nunca más, porque si lo dejas para el otro día y luego llega el otro viernes, antes de que se oculte el sol, tú ya vas a estar pensando, la semana pasada me olvidé de hacer esto, voy a hacerlo ahora antes de que llegue el sábado. Porque la semana pasada tuve que esperar hasta el otro día y no me atendieron. Tenía que hacer un pedido para mi negocio, tenía que hacer X cosas y no lo pude hacer, bueno, lo hago antes de que se ponga el sol para que no me pase lo que me pasó el otro día. Ese es el motivo por el cual debemos dejar esas pequeñas cositas sin hacerse para que después, para la siguiente vez, podamos ser perfeccionados en nuestra forma de observar el sábado. Esta historia se vuelve a repetir en Números 11. No vamos a leer todo el capítulo anterior de Éxodo 16, tampoco lo leí completo, solo las partes importantes. Pero es muy interesante lo que dice acá, acerca de quiénes fueron los que se empezaron a quejar. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, todo nació en quiénes, en los egipcios que se fueron con los israelitas. Muchos egipcios se fueron con los israelitas. Y ellos mismos, los mismos egipcios, empezaron esta murmuración. Y también los hijos de Israel se contagiaron de esta murmuración. Y dice, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, se estaban quejando de que lo único que comían era el alimento que Dios les enviaba del cielo. Qué interesante, ¿verdad? Interesante. Y esto también tiene un paralelismo espiritual, el cual no voy a profundizar mucho. Pero sí voy a decir algo. Cuando Dios prepara a su pueblo antes de su segunda venida y nos da este mensaje, ¿verdad? Este mensaje del cuarto ángel que irá iluminando la tierra poco a poco hasta que llegue a iluminar toda la tierra en cierto momento específico. Pero este mensaje, ¿verdad? Es un mensaje que a lo mejor no es agradable para muchos. Y muchos dicen, uy, ¿qué nos diera a comer de ese mensaje que antes escuchábamos, que era solo amor? Wow, solo tú vas a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien al final, no vamos a sufrir, los hijos de Dios no van a sufrir, vamos a ser trasladados sin ver sufrimiento, etcétera, etcétera, bla, 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 y todo un mensaje lleno de esperanza. Esperanza falsa y de paz falsa y seguridad falsa, ¿verdad? Este mensaje, mucha gente dice, wow, extraño esos mensajes. Voy a ver una predicación de tal pastor, porque la verdad estoy cansado de este maná, de este pan del cielo que me envía este hermano, o el hermano Víctor, o el hermano Ángel, o cualquier persona que nos hable en el ministerio. ¿Qué sucede? Es una murmuración en contra del mensaje que Dios ha enviado al día de hoy. En este momento se aplicó directamente a algo real, ¿verdad? Algo
algo que era carne física, ¿verdad? Alimentos. Pero también tenemos en cuenta de que la aplicación espiritual de todas estas cosas para nosotros hoy en día es notable. Y lo hemos visto a lo largo de todos estos estudios, que siempre la palabra de Dios tiene una aplicación espiritual. Muchos recuerdan a los israelitas de antaño y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos. ¿Verdad que a nosotros nos pasa a veces? Vemos, por ejemplo, las historias, wow, Dios envió las 10 plagas, los sacó de Israel, abrió el mar rojo, wow, qué increíble haber visto ese mar rojo abriéndose y pasar entre las aguas, y luego ver cómo la columna de fuego, una columna de fuego, está delante de nosotros, guiándonos, una columna de nube, o detrás de nosotros defendiéndonos del pueblo de Egipto. Y después esas aguas caen y destruyen a todo el ejército del faraón y a Faraón con ellos. Y nosotros decimos, wow, qué increíble. Y después, ni 2 y 3 semanas después, ya estaban quejándose y diciendo, wow, para eso nos trajiste aquí para morir. Y nosotros decimos, wow, qué increíble el pueblo de Israel, cómo era de murmurador, cómo era de ingrato. Pero en realidad, a nosotros también nos pasa lo mismo. Y yo reconozco que a mí me pasa lo mismo. Y esta semana yo estaba pensando en eso. Porque esta semana yo tenía que venir aquí, ¿verdad? Y cumplir esta misión de venir acá donde esta hermana. Y necesitaba yo recibir un dinero desde Chile. Y hubieron 1000 complicaciones y 1000 problemas que no podía recibir el dinero. Me enviaban por un lado, por otro y no podía retirarlo. Fui a Uruguay, después volví a Argentina, después tuve que volver a ir a Uruguay. Fue todo una travesía para poder extraer ese dinero. Y yo sabía que todas esas cosas eran pruebas para mi fe, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cada cosa que nos sucede es para poder fortalecer nuestra paciencia, porque dice la palabra de Dios en Santiago 1, que la paciencia debe tener una obra completa a fin de que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada. Y cada una de las cosas, desafíos y pruebas de nuestro día a día son para que podamos obtener una elevación de nuestro carácter, para que pueda nuestro carácter ser fortalecido y pulido cada una de estas cosas. Justamente hace una semana yo había hecho un video hablando al respecto de esto. ¿Y qué sucedió? Me sucedió algo muy interesante. Yo les voy a terminar de contar y luego terminamos de ver la cita. Yo iba caminando, yo ya había cobrado el dinero, ya había podido recibir mi dinero, fue el día de ayer. Llegué a la frontera de Uruguay con Argentina, crucé en una camioneta, en la cajuela de una camioneta, me llevaron hasta cierto punto y luego me tocó caminar. ¿Qué sucede? Que ya eran la 1 de la tarde y yo había recibido el dinero en dólares y tenía que cambiarlo a pesos argentinos. Pero los cambios y las casas de cambio las cierran a la 1 de la tarde y abren a las 4:30. Entonces yo iba caminando y decía, y estaba muy lejos todavía del centro. Iba caminando junto a la carretera y yo decía, wow, me falta un montón para llegar y ahora más encima va a estar cerrado. Y en mi mente, o sea, 5 minutos antes yo había estado orando, agradeciendo a Dios porque me había bendecido, porque me había dado todo, había estado cantando y elevando alabanzas a Dios. Y 5 minutos después yo ya estaba murmurando en mi mente, diciendo, va a estar cerrado, voy a tener que esperar hasta las 4:30 y ya viendo todo lo negativo, los problemas. Y en ese momento me vino el pueblo de Israel a la mente así. Todavía no había leído esta cita, porque esta cita la leí anoche. Todavía no había leído esta cita y yo decía, wow, estoy igual que el pueblo de Israel. O sea, toda la semana el Señor me fue probando, mi fe, ¿verdad? Fue ayudándome a tener más paciencia. Pude cobrar, gracias a Dios estoy aquí, tengo vida, tengo salud.
puedo tener el dinero para poder cambiarlo, lo único que me falta es un paso y solucionar algo, y yo me estoy quejando. O sea, en vez de buscar una solución, estoy quejándome. Y eso es lo que sucede acá, lo que nos dice la cita, que muchos creen que el pueblo de Israel es ingrato, pero ¿qué nos pasa a nosotros cuando se prueba nuestra fe? Aún en las menores dificultades, no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas, cuando se los coloca en situaciones estrechas. Murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. Estas situaciones son las que Dios elige para que podamos ser purificados. Y nosotros murmuramos en contra de estas situaciones. Yo murmuré en mi mente en contra de esta situación. ¿Cuál fue mi actitud inmediata? Arrepentirme, Señor, perdóname. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Muéstrame, ok. Voy caminando, necesito llegar más rápido, bueno, debo buscar dónde pasa el colectivo o la locomoción que me lleve hasta el centro. Bueno, ¿qué hay ahí? Ah, mira, hay un negocio abierto. Voy a preguntar allí dónde pasa el colectivo. Fui y pregunté, el colectivo pasaba a 1,25 cuadras, se demoró 5 minutos en llegar, viajé hasta el centro, en 20 minutos estuve en el centro, busqué, di vueltas y encontré una casa de cambio abierta en un horario que no estaba abierta ninguna, para la gloria de Dios, gracias a Dios. ¿Pero qué pasó? Tuve que dejar de murmurar. Nosotros muchas veces también murmuramos contra Dios. Murmuramos en nuestra mente, en nuestro corazón, en lugar de aceptar esas pruebas y decirle a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo dirigir? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda con esta situación? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Cuál es tu voluntad? Sin embargo, nos comportamos como el pueblo de Israel y nos sorprendemos de que ellos se hayan comportado de esa manera. Claro, ellos vieron grandes prodigios y grandes situaciones, milagros inexplicables para la ciencia, pero nosotros tenemos cada día las representaciones de la compañía de Dios en nuestra vida y vemos cómo Él dirige nuestro camino, nuestras vidas, y aún así murmuramos en contra de Dios. Bueno, por otro lado, el maná. ¿Qué representa el maná? El maná que caía del cielo para el sustento de Israel era un símbolo de aquel con mayúscula, ojo con eso, aquel que vino de Dios para dar vida al mundo. Dijo Jesús, Juan 6:48, para quien lo quiera buscar. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y entre las bendiciones prometidas al pueblo de Dios para la vida futura, se escribió, al vencedor le daré de comer del maná escondido. Apocalipsis 2:17. Bueno, ya vemos una representación de este maná, la representación simbólica, cuál es el símbolo que representa este pan que desciende del cielo, ¿verdad? Es Cristo mismo. Luego, ¿qué pasó con las codornices? Y vino un viento de Jehová, versículos 31 de número 11. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento. Imagínense cuánta cantidad de codornices hacia cada lado del campamento. Caminabas todo un día de camino, ¿verdad? Y llegabas hasta el límite donde habían caído las codornices. Y hasta el otro lado, lo mismo, caminabas todo un día de camino y estaba plagada la tierra de codornices. Yo no, el trome. Muy bien. Entonces, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, imagínense, sobre la faz de la tierra. O sea, por encima de la tierra, un codo son 50 centímetros. 2 codos es 1 metro. O sea, era 1 metro de altura las codornices que habían amontonadas por todos lados. ¡Qué gran cantidad de carne! ¡Qué gran cantidad de carne! ¿Qué pasó? El pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió, el que menos
recogió 10 montones. Y nos dice el comentario bíblico que cada de estos montones equivale más o menos a 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos, ¿se imaginan, hermanos? Son 20 metros cúbicos de codornices, el que menos recogió. No sé si ustedes, alguien trabaja en construcción y sabe cuánto es 1 metro cúbico de arena. Es bastante, ¿verdad? Es 1 metro por 1 metro por 1 metro. Bueno, el que menos recogió 1 metro por 1 metro por 20 metros. Qué increíble, qué increíble. Y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Esto quiere decir que las pusieron por separadas, obviamente las trabajaron, las pelaron y las tendieron para que se secaran con el sol, ¿sí? Para hacer lo que se le llama charqui, ¿sí? Esta carne desecada, ¿verdad? Al sol. ¿Qué dice el 33? Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Por lo tanto, estaban con la carne entre los dientes, y ya Dios envía la plaga. Envía la plaga a través del consumo de la carne. Ellos estaban masticando, ¿verdad? Bueno, dice que estaba la carne entre los dientes de ellos, por lo tanto, estaba ahí, y ya Dios le estaba enviando esta plaga. Y ellos comieron de estas codornices y fueron heridos por una plaga, por comer de estas codornices. Ahora, ¿cómo se llamó aquel lugar? Se llamó Kibrot Hataabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Porque Kibrot es sepulcro y Hataabá es codicia. Creo que va por ahí yo lo estuve mirando, no me dio tiempo para poner el significado del Strong, pero aquí ya está explicado. Sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataabá partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Muy bien. En Patriarcas y Profetas, Elena White nos habla sobre esto. Dice, recogieron grandes cantidades de codornices. El que menos recogió montones. Se conservó por desecamiento todo lo que no era necesario para el consumo del momento. De manera que la provisión, tal como Dios lo había prometido, fue suficiente para todo un mes. Dios dio a los israelitas lo que no era beneficioso para ellos, porque habían insistido en desearlo. No querían conformarse con las cosas que les serían de provecho. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó que sufrieran las consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos fueron rápidamente castigados. Hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Muchos fueron postrados por fiebres calcinantes, mientras que los más culpables de entre ellos fueron heridos apenas probaron los alimentos que habían codiciado. Dios siempre quiso, y esto lo escribo aquí para que también les quede a ustedes como registro, Dios siempre quiso purificar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, en su pueblo escogido. Pero ellos se negaron a la obra que Dios quería hacer en ellos. A través de los siglos vemos cómo la complacencia del apetito le afectó en su relación con Dios. Y tenemos el testimonio de lo que pasa en el ser humano cuando busca limpiar su cuerpo de alimentos muertos y elige los vivos. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha podido estudiar o leer la historia de Daniel. ¿Qué sucedió con Daniel? Yo les voy a contar la historia así más o menos rápidamente, porque igual nos queda poco tiempo, pero quiero que podamos centrarnos en algo. Cuando el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que yo les había contado que Babilonia sitió Jerusalén? Y fue ese momento en el que Jeremías escondió el arca del pacto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Bueno, el Señor entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joacim, rey de Judá. Y se llevó
parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, que sean de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Quiero preguntarles algo, ¿se escucha bien o a alguien más se les traba lo que yo estoy hablando? Se escucha bien. Perfecto, muchas gracias por responderme. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué hizo el rey Nabucodonosor? Muy inteligente este rey. Creo que siempre se ve como la parte mala, ¿no? del rey el rey Nabucodonosor. Pero quiero que nosotros podamos centrarnos en sus cualidades. Él, a pesar de fue y sitió la ciudad, ¿verdad? Cuando se hacía un sitio, se la rodeaba, se construían muros alrededor de la ciudad, no se lo dejaba salir y así de esa manera podían privarles de todas las provisiones. Por favor, yo le pido a Eliana Pizarro que pueda mantener su micrófono apagado. Muchas gracias. No se les permitía salir a buscar provisiones, por lo tanto, llegó un momento en el cual ellos tenían que simplemente rendirse antes de morir de hambre. Y el rey Nabucodonosor se los lleva y elige a los más sabios. Y esto lo hacía con cada pueblo que él conquistaba, él sacaba a los más sabios. Y ahí vemos también la sabiduría del rey Nabucodonosor, por algo dirigió uno de los imperios más grandes que han existido sobre la tierra, y por algo Dios lo puso allí también, porque era un hombre de gran sabiduría, de poder, y era un gran líder, porque solamente un líder va a buscar a los más inteligentes para rodearse de ellos, para poder también usar su inteligencia a su favor. Es muy interesante esto. Y les señaló el rey ración para cada día. Les dijo, miren, estos son los alimentos. De mi propia comida yo les voy a dar. Del vino que yo bebo yo les voy a dar. Y que los criase 3 años para que al fin de esos 3 años se presentasen delante del rey. Entre estos jóvenes sabios, ¿verdad? Y vemos acá, si ustedes se dan cuenta de las caras de la imagen, representa muy bien lo que eran estos 4 jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de los hijos de Judá. Eran muy jóvenes, alrededor de 17 años tenían más o menos ellos, no alcanzaban a ser adultos todavía. ¿Y qué pasa con ellos? El jefe de los eunucos les puso nombres, les cambió los nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ellos les cambiaban los nombres en relación con los dioses que ellos tenían en Babilonia, ¿verdad? Les cambió el nombre. Y Daniel, ¿qué hizo Daniel? Versículo 8. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces este líder que ellos tenían, este jefe de los eunucos, que al parecer era una de las manos derechas del rey, él tenía miedo de que si ellos no comían de estos manjares que comía el rey y de este vino del rey, iban a estar desnutridos, iban a estar débiles y por ello iba a traerle problemas con el rey.
Entonces, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué le dijo a Melzar? Melzar se llamaba el jefe de los eunucos. Le dijo, te ruego, versículo 12, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Entonces, por 10 días, él le pide que hagan la prueba, ¿sí? Que hagan una especie de estudio. Y esto es muy interesante porque generalmente estamos viendo estudios científicos, ¿verdad? Que se selecciona un grupo y se le da un tipo de nutriente o un tipo de alimentación, y a otro grupo se le da otro tipo de nutrientes o otro tipo de alimentación, y luego al final de cierto tiempo se ven los resultados, ¿verdad? Bueno, aquí Daniel le pidió que se hiciera esto, una especie de estudio. Qué interesante, ¿no? Que en la Biblia tenemos uno de los primeros estudios científicos. Luego, que le dijo que le diera solo legumbres y agua, y le dice que compare luego sus rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz pues con tus siervos según veas. Entonces le dijo, bueno, lo voy a hacer de esa manera, voy a probar con ustedes por 10 días. Versículo 15, ¿qué pasó al cabo de esos 10 días? Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Ahora, nosotros hoy en día leemos esta traducción y dice legumbres. Wow, comían lentejas, porotos, garbanzos y arvejas todos los días, todo el día, las 24 horas. Bueno, uno de los pioneros del mensaje adventista, junto con Elena White, eran contemporáneos con Elena White, que se llamó Urias Smith. Y él escribió un libro que se llamó el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que nos explica básicamente un poco las profecías que se hablan aquí. Y vamos a ver qué es lo que nos habla al respecto del tema de las legumbres. Es interesante notarlo incluido en la petición de Daniel con respecto a su alimentación. La palabra hebrea seroim, que aquí se traduce por legumbres, lleva en su construcción la misma raíz que la palabra simiente, empleada en el relato de la creación, donde se menciona toda hierba que da simiente, y también el fruto de árbol que da simiente. Génesis 1:29. Esto indica claramente que la petición de Daniel incluía cereales, legumbres y frutas. Además, si comprendemos correctamente Génesis 9:3, las hierbas estaban incluidas también en la alimentación pedida. En otras palabras, el menú que Daniel pidió y obtuvo se componía de cereales, legumbres, frutas, nueces y verduras. Bueno, pone nueces, frutos secos y verduras. Es decir, que era una alimentación vegetariana variada, acompañada de la bebida universal para los hombres y los animales, que es el agua pura. Otro de los 8 remedios naturales, ¿verdad? Del agua. La Biblia anotada de Cambridge contiene la siguiente nota acerca de seroín, que es la palabra que se usa para legumbres. Dice, alimentación vegetal en general. No hay motivo para creer que la palabra hebrea usada se limita a las leguminosas, como los porotos y las arvejas, designadas apropiadamente por la expresión legumbres. Bueno, en México se le llaman frijoles, para que me entiendan los que están allá. Esenio da esta definición: semillas, hierbas, verduras, vegetales. Es decir, alimento vegetal como el que se consume cuando se ayuna a medias, en oposición a las carnes y las viandas más delicadas. Por lo tanto, ellos recibieron esa alimentación durante 3 años. Durante 10 días, primero obvio, pero después durante 3 años, este régimen alimenticio. ¿Qué pasó con ellos en comparación con los que no recibieron esta alimentación? A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel obtuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos
Y no fueron hallados entre ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Continuó Daniel hasta el año primero del rey. Muy interesante, Nabucodonosor, que también tiene que haber sido un hombre muy pesado para poder evaluarlos, porque si yo te voy a evaluar como un profesor, tengo que también saber más o menos de lo que te estoy preguntando y saber más, ¿verdad? Entonces, él les preguntaba y los halló más sabios que todos los demás, los dejó delante de él, o sea, los usó como sus consejeros. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que él les preguntaba, eran 10 veces mejores que los magos astrólogos que había en su reino, que ya tenían mucha experiencia como consejeros del rey. Vean la importancia de una alimentación saludable para poder tener una mente ágil, para poder recibir sabiduría de Dios, conocimiento e inteligencia, y además para recibir los dones del Espíritu Santo, como dice, entendimiento en toda visión y sueño. La importancia para poder recibir el poder del Espíritu Santo, y la clave para poder recibirlo, es que nuestra alimentación sea una alimentación pura. Como la prueba hecha con esta alimentación durante 10 días resultó favorable, se les permitió a Daniel y sus compañeros que siguiesen este régimen durante todo el curso de su adiestramiento para los deberes del palacio. Muy bien. Ahora, ¿es importante la nutrición en cuanto a nuestra salvación? Porque podemos leer versículos como este, que está en 1 Corintios 10, que nos dice, todo me es lícito o todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es lícito o todo me es permitido, pero no todo edifica. Por lo tanto, yo puedo comer, beber lo que se me cante la gana, porque tengo libre albedrío para poder decidir lo que puedo o no ingresar a mi cuerpo. Pero a pesar de eso, no todo me conviene. No todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, debemos comer o beber para la gloria de Dios y no para nuestra propia complacencia y glotonería. Sé que hay mucha gente que esto que está aquí, estos cadáveres que están en esta parrilla se les hacen muy apetitosos. La verdad, a mí hoy en día, gracias a Dios, ya este tipo de comida no me llama la atención para nada, pero es importantísimo si nosotros queremos glorificar a Dios en nuestros cuerpos, poder elegir lo que nos conviene, lo que nos edifica. Porque tú puedes comer esto si quieres, pero esto no te edifica. Elegir los alimentos que te edifican van a hacer de ti la diferencia en comparación con todo el resto del mundo, de Babilonia. Romanos 14, 16 y 17. No sea pues vitupirado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Sí? Si ustedes leen todo este capítulo pueden encontrar miles de excusas malinterpretando y tergiversando textos bíblicos para decir, ah, mira, el reino de Dios no es comida ni bebida, así que no importa si yo como carne o no como carne. A ver, vamos a ver nuevamente, es importante la nutrición en cuanto a nuestra salvación. Si nosotros nos quedamos con la primera mitad del versículo, vamos a decir, ah, listo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, y esta es la parte importante, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. ¿Qué nos dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pertenecemos a Dios, somos de Dios. Nosotros queremos que el Espíritu Santo descienda con poder sobre nosotros y se cumpla esa promesa de Apocalipsis 18 en cada uno de nosotros. Debemos
purificar el templo. Yo les vuelvo a repetir, no les voy a hablar de los miles de estudios que hablan sobre cómo la carne acidifica el cuerpo y cómo diferentes alimentos y comidas chatarras nos dan acidez celular y el medio extracelular se acidifica y trae enfermedad, nos embota la mente, porque hay miles de argumentos de la parte científica. Yo les voy a hablar desde el lado de vista, desde el punto de vista, perdón, espiritual. Y es importantísimo, si nosotros queremos recibir el Espíritu Santo con poder, debemos purificar el templo del Espíritu Santo. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Esto nuevamente lo vamos a dejar para la semana que viene, porque no quiero extenderme demasiado. Son algunas citas que nos van a dar mayor luz al respecto, y la semana que viene vamos a continuar estudiando este tema y de cuál es la importancia para nuestro tiempo, como pueblo que es dirigido por el tercer Elías, y como pueblo que también representa al tercer Elías, este mensaje que damos con poder, para poder tener el discernimiento y la claridad de discernir entre la verdad y el error, que hay una línea muy delgada. Debemos tener una purificación. Ahora, yo no digo que esas personas, ¿verdad?, que comen carne y que, ¿verdad?, y que tal vez mueran antes de que Cristo venga por segunda vez, no vayan a ser salvas. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de nosotros. Si queremos ser parte de ese remanente de Dios que esté de pie delante de Dios, si queremos ser santificados y si queremos ser parte del pueblo que da el fuerte pregón, debemos purificar nuestros sentidos, debemos purificar el templo de nuestro cuerpo y elegir alimentos como Daniel y sus amigos, elegir alimentos como ellos que puedan ser alimentos que nos beneficien tanto intelectualmente como físicamente como espiritualmente, para poder estar aptos e idóneos para glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor nos ayude, y si a usted le cuesta esta parte, ore y pídale a Dios que le ponga en su corazón el querer y el hacer por su buena voluntad. Vamos a concluir con una oración para que podamos sellar esta reunión. Tenemos el rostro por orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, en esta hora queremos agradecer por la luz que tú nos envías, porque tú eres un Dios de amor que no nos dejas en tinieblas, que tú nos muestras el camino paso a paso que debemos seguir para poder llegar al reino de los cielos y poder estar de pie cuando tú vengas por segunda vez. Que nos toca morir, Señor, por tu causa y ser uno de los mártires, Señor. Ayúdanos desde ahora a poder ser fortalecidos en mente, en cuerpo y en espíritu para poder hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor, para poder seguirte a ti y negarnos a nosotros mismos. Padre, mucha gente ignora estas cosas y no conocen verdaderamente cuál es el motivo detrás de este régimen que tú quisiste siempre para tu pueblo, purificar un pueblo para que te glorifique en sus cuerpos, Señor. Ayúdanos a glorificarte en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, porque no es fácil. Brínanos las herramientas necesarias para poder hacerlo, y por favor, danos, pon en nuestro corazón el deseo de hacer tu voluntad. Aunque no queramos, Señor, aunque nuestro cuerpo vaya en contra de tus principios, que nosotros podamos ser fortalecidos por ti, Señor, para poder cumplir el mandato. Todo esto, Señor, te lo agradecemos. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eso que se me ictericia, ¿no? Sí, pero nació así, pero mi hija lo han dejado y no, está. Muy bien. Cosas que pasan, ¿verdad? El tema de los micrófonos que se activan siempre. Bueno, mis hermanos, mis amigos, gracias a todos por haber participado. Gracias a todos los que estuvieron hasta el final.
Gracias por su paciencia, por el respeto, y nos vemos, si Dios quiere, este sábado que viene para poder continuar con nuestro estudio acerca de la nutrición de Dios.